Cuando Mónica sintió la inquietud de pedirme que viniera a Chorrera, le pregunté de qué quería que conversara con ustedes. Y me dijo que quería que hablara por qué las respuestas no llegan. Ese fue el tema que ella me pidió que les compartiera en esta tarde. Entonces, yo buscando algo bonito dentro de la palabra de Dios, quiero decirles que Dios puso en mi corazón partícipes de la naturaleza divina. Yo quiero leérselos porque en base a esta palabra vamos a hablar hoy por qué las respuestas no llegan. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, del afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hace 11 años Dios puso en mi corazón el deseo de ser distinta, era porque yo adolecía de todo lo que dice ese capítulo o versículo de la palabra de Dios. Yo era una mujer prácticamente sin ningún tipo de motivación para desear buscar mejores frutos para mi vida. Era una mujer prácticamente sin dominio propio, no creía en la gente, solo ayudaba, pero no veía la profundidad de lo que era dar y recibir. Entonces empiezo un camino para buscar de dónde venía esa falta de amor hacia mí misma que yo tenía. ¿Por qué yo veía a la gente sonreír y yo siempre tenía una cara triste o una cara donde no podía reflejarse el amor de Dios? Ustedes pensarán, no, esa mujer no puede haber sido así. Créanme que sí, porque creo que todas adolecemos de un verdadero amor dentro de nuestro corazón que venga de la preciosa mano de Jesús, como lo dice lo que les acabo de leer de la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué estamos hablando al corazón? Porque en mi complejo, en mi falta de amor a mí misma, yo me sentía que no era una dama, que me faltaba mucho para lograr sentirme en un desarrollo en mi vida de tal manera que pudiera experimentar la tranquilidad, la paz
de tener una identidad como mujer. Muchas personas dicen, yo me conozco, yo sé quién soy, yo sé qué necesito, pero es mentira. No nos conocemos. Y parte del problema como mujeres que guardamos muy dentro de nuestro corazón la desdicha, el desamor, y en vez de sacar a flote virtudes, paciencia, dominio propio, todo lo que dice, lo que les acabo de leer, lo que sacamos es amargura, odio, resentimiento, depresión, decepción, nos volvemos malas, o sea, a veces uno no se acuerda de dónde salió, pero Dios sí sabe de dónde nos sacó. Entonces yo empezaba a pedirle a Dios que yo quería ser una dama, que yo quería realmente ser una mujer sencilla, elegante, llena de frutos, de virtudes, y lograr en ese proceso sentirme identificada como una mujer realizada como tal. Me acuerdo yo que la primera seminario que yo di incursionando en Damas Hablando al Corazón fue ¿cómo eres como mujer, como madre, como hija y como amiga? Ese fue el primer tema que Dios puso en mi corazón cuando yo empecé a buscar de Jesucristo de una manera diferente. Entonces yo me cuestioné internamente porque decía, ¿cómo puedo ser una mujer con un marido, con una pareja, si ni siquiera sé cómo tratarme yo misma? Ese es el problema de nosotras las mujeres. No nos respetamos. Y como no nos respetamos, los demás no nos pueden respetar. ¿Por qué razón? Porque pensamos siempre en ocultar nuestro dolor, nuestra falta de amor a nosotros mismos, y empezamos a esconder a esa mujer que realmente tenemos que sacar a flote, y como dice la naturaleza divina de Jesús, que nos levanta y que nos permite en nuestras vidas sentirnos mejor. Entonces, nos invitan y nos llaman a conocer a Jesús. Y nos dicen todo lo que tú pidas. Y quiero leerles porque ya vamos a empezar el proceso de lo que me han pedido hablarles en el día de hoy. Dice la palabra: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. En el momento, hace 11 años, 17, que empecé a buscar de Dios, a mí me hablaban de eso, toca, llama, pide, y yo decía, ¿qué es eso? O sea, tenemos que ser sinceros. Muchas veces, delante de las personas con más conocimiento, sí, yo lo sé, ya yo lo sé, ya yo lo puedo hacer. Y eso lo que hace es mentirnos a nuestra propia vida, porque no deseamos que nadie sepa que no sabemos lo que tenemos que aprender. Y por eso dice la palabra del Señor que el conocimiento es importante para que la persona pueda dar. Cuando un corazón está lastimado, cuando un corazón está endurecido,
yo tuve un corazón endurecido. Y dice la palabra de Dios, yo siempre les voy a referir la palabra de Dios porque fue la fuente que usó Dios para sacar a esa mujer oculta dentro de complejos, de situaciones difíciles, y la empezó a llenar de algo diferente. Yo siempre digo, estaba en un lodo, como si fuera arena movediza, donde me hundía más, pero de repente empezó a surgir y a levantarse esa mujer que siento que hoy Dios ha permitido que yo les pueda decir que me siento la mujer más dichosa de mi vida, la mujer más feliz de mi vida, porque Cristo ha provocado que yo me sienta contenta aún en medio de toda situación que yo pueda estar necesitando. Yo tengo cosas que resolver, tengo hijas que rescatar por la mala madre que fue en algún momento determinado. Pero Dios me ha dado recompensas en mi ignorancia y hoy veo que mis hijas son mejores madres que yo. Entonces, mi dolor, mi crecimiento, mi entrega a Dios ha permitido que mi nueva generación sea lo que yo no pude ser. Pero ¿por qué no pude ser una buena madre? Porque escogí mal a mi esposo en ese momento. Y como escogí mal a mi esposo y él no tenía cómo ayudarme a mí, yo me hundía más. Me llenaba de más frustración y no fue fácil salir del llanto diario. A mí me decían que yo lloraba por todo, pero era esa necesidad de sentir el amor. Entonces, pide y recibirás, busca y te llegará. Entonces yo decía, ¿cómo puede una mujer marchita, una mujer llena de un corazón endurecido hacia el amor? Porque uno puede ser una buena profesional, uno puede ser una persona agradable como amiga, pero ¿cómo puede una mujer marchita, una mujer endurecida, sentirse amada? No es fácil. Fíjense que no es nada fácil porque la naturaleza de la mujer o del hombre por Eliezer es esconder las debilidades que tenemos. Porque si nos ha tocado una persona que nos maltrata, sea física o emocionalmente, más nos hundimos en esa sequía, más nos hundimos en esas situaciones que no se pueden resolver. Entonces llega a nuestra vida Jesucristo, que murió en la cruz por nuestros pecados y por todo lo que necesitamos entender. Aquí yo no vengo a hablar de religión, vengo a decirles que en mi momento más álgido de no sentirme feliz como mujer, como madre, como amiga, como hija, Jesús vino a llenar todos esos vacíos en mi corazón. Por eso la palabra es sabia cuando dice que Jesús será mi padre, mi hermano, mi amigo, mi tío, todos los términos familiares que le podamos decir, porque es la única forma de yo poder rescatar de mi vida las traiciones, los complejos y todo aquello que en algún momento uno experimenta. Entonces, una mujer llena de frustración, seca interiormente, pídele a Dios, pide lo que quieras. Cuando una mujer está completamente destruida interiormente, no puede ni siquiera pedir,
porque siente que todo lo que pida no se lo merece. Entonces, cuando uno empieza en los caminos del Señor, uno dice, ay no, Dios no me va a escuchar a mí. ¿Qué va Él a tomarse su tiempo conmigo si yo no he sido una mujer fructífera, no he sido una mujer que ha logrado metas positivas en mi vida? Entonces, ¿qué sucede? Viene entonces la decepción, cuando uno ve que otra mujer o otro hombre ha recibido recompensas de parte de Dios y uno está todavía, a mí no me ha contestado, a mí no me dice nada, porque a ti te habla y yo no siento la voz de Dios. Entonces, en el desconocimiento pueden haber dos alternativas cuando las respuestas no llegan. Una puede ser que me hunda con amistades que sean desastrosas y que me lleven por el camino del vicio, de la desobediencia y de todo aquello que alivia mi forma, porque uno fue joven y uno amó el peligro por desconocimiento en algún momento determinado. Cuando iba a una fiesta con amigos, amigas o lo que fuera, ya se le pasaba a uno los traguitos, porque sentía que eso lo desinhibía a uno como ser humano. Entonces, cuando eso sucedía, entonces yo hacía todo lo que no podía hacer en mi juicio sano. Entonces, la gente que se te unía era gente que no era buena ni productiva para tu vida. Entonces, todo el mundo decía, pero pídele, busca, tócale, llámalo. Pero cuando uno tiene una piedra, ni siquiera el martillo puede romper esa piedra. Si vemos a los constructores cuando hay excavaciones para un edificio nuevo que están haciendo, si hay rocas dentro de esa tierra, tienen que usar equipos especiales para quitar esas rocas, porque si no, esas rocas no van a llegar. Entonces, hay dos situaciones que impiden que las respuestas de Dios lleguen a nuestra vida. Aprendemos a manipular los sentimientos para con malcriadez, con una serie de emociones destructivas, querer ganar a Dios que doble el brazo y que nos dé las respuestas que nosotros queremos. Fue muy difícil entender en mi vida cómo cambiar un sistema mal aprendido a un sistema que realmente fuera edificante para mi vida y que fuera algo que produjera cambios completamente. Un proceso en el cual, en un proceso, todo lo que le llega a uno le duele, porque en un proceso uno no quiere que nadie sepa, por favor, que no se enteren fulanita de tal, porque si no Panamá entero lo va a saber, me voy a sentir avergonzada. Cuando uno busca una respuesta positiva de parte de Dios, uno se da cuenta que Él, en su amor especial que tiene para el ser humano, no ve nuestros defectos, sino ve aquello que puede convertirse en una virtud hermosa
como lo que les leía al principio, que decía la gracia divina de Dios. Entonces, uno empieza a buscar ser honesto con uno mismo. Yo siempre le aconsejo a la gente que busque su propio camino con Dios. Cuando yo empecé a pedir, a buscar, a tocarle la puerta a Dios, yo deseaba no por falta de humildad, ni por falta de que la gente supiera lo que yo había vivido, porque yo tenía 3 o 4 años de participar en grupos de Dios y escribí mi historia, mi Biblia, mi libro de mi vida personal lo plasmé en un libro. Y mi esposo, que siempre Dios lo está utilizando para reconstruir esa área que con mis hijas han sido difíciles de establecer, se pone a hablar con mi hija y le dice: ¿tú has leído el libro de tu mamá? Y ella le dice: yo no sabía que mi mamá había escrito un libro. ¿Cómo es posible que tú no conozcas a tu mamá? Entonces mi hija trabaja hoy en medios de comunicación y le llevé el libro y se lo regalé hoy en la mañana. Entonces ella me dijo: lo voy a leer y te quiero invitar al programa para que hables de él. Y yo digo: primero léelo y después el corazón de mujer. Se llama Corazón de Mujer. Les voy a mandar a todas las que vinieron hoy con María Luisa y Maribel una copia de cada uno de los libros, pues para que lo lean, porque ahí se van a dar cuenta que hoy siento que soy la mujer más feliz de la tierra, con una paz que no puedo explicarlo humanamente, pero con el deseo de que las personas reciban lo que Dios me ha permitido recibir. Entonces, hoy en día yo les puedo contar que Dios me responde de una forma rápida cuando es su voluntad. Pero yo pasé 3 años y medio de mi vida llorando. Me corría a la iglesia porque yo creía que Dios solo estaba en la iglesia. Yo creía que solo en el Santísimo o en cualquier lugar donde yo estuviera, ahí era el único lugar. Mi ignorancia total de lo que era Dios en mi vida. No me daba cuenta que Él me rodeaba, que Él estaba en mi cama, que Él estaba en el carro, que Él estaba en mi oficina. Eso yo no lo podía percibir en mi vida personal. Entonces empieza un proceso de morir al yo. ¿Oh? Qué difícil es morir al yo. En mi caso personal, fuimos criados por mi madre porque mi papá falleció cuando yo tenía 3 años. Entonces, siempre mi mamá fue la imagen paterna y materna dentro del hogar. Entonces, vivíamos en un matriarcado, ¿verdad? Ya hemos oído muchas veces de lo que significa el matriarcado. Yo le decía a mi mamá: quiero tal cosa, y mi mamá corría y me lo daba. Era una cosa increíble, y mi hermana hasta hoy en día resiente ese amor que mi mamá tenía conmigo. Pienso que puede ser la forma de ser mía, la manera quizás como uno puede compartir con otros y no lastimar a la gente, porque es muy importante cuando uno tiene un carácter dócil en el Señor, porque las puertas se le abren más rápido a uno. Pero entonces yo aprendí en el silencio
Y yo tengo que decirles lo que le voy a decir ahora porque fue mi realidad espiritual que yo tuve que vivir. Yo empecé a adentrarme en lo que era la palabra de Dios, pero no para buscarla y decirlo en las plazas públicas, no. Yo quería la palabra de Dios para romper mis esquemas de complejos, de situaciones difíciles por las que yo experimentaba, y que Dios abriera el cielo para poderme dar lo que yo pedía. No fue fácil. ¿Por qué no fue fácil? Porque en ese matriarcado de mi madre, aunque no lo crean, yo tenía orgullo y soberbia, porque mi mamá tuvo una vida difícil en algunos momentos, porque ella quedó viuda de 29 años con 4 hijos, donde la más chiquita tenía 1 año, yo tenía 3 y otro 8 y 9. O sea, era una bebé criando 4 hijos sola. Entonces, solo tenía a su mamá que la ayudaba mientras ella salía a trabajar para traer el sustento en nuestra vida. Entonces, ella adquiere una relación personal en su vida y todos sabemos que la gente critica lo que le molesta o lo que quiere hacer para destruir a una persona. Entonces, mi mamá nos enseñó a sentirnos mejor que todo el mundo. Entonces, yo tenía un orgullo en el cual alguien me hacía algo, yo era hasta, no con la boca, pero con los gestos. O sea, me inquietaba y provocaba en mi vida que eso impidiera acercarme en las relaciones, porque yo decía que el culpable eran ellos y la culpable era yo, porque tuve que aprender en el dolor en medio de un lugar guardado para Dios, que muchas veces la gente no se da cuenta de lo que uno puede estar viviendo y uno tiene odio, resentimiento, rabia, celos, envidia, y la persona está feliz por allá y nosotros somos los que nos estamos comiendo los hígados dentro de nosotros mismos. Entonces, una mujer así, ¿cómo puede llegar a un trono de Dios y empezar a decirle, dame, 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 si primero no limpia su vida? Por eso que a mí me gustó tanto cuando entendí el valle de huesos secos, que está en Ezequiel 37, si no me equivoco. Entonces, ese pasaje a mí me impactó en mi vida, porque hay un proverbio, y es el proverbio 3 que dice que el Señor da refrigerio a nuestros huesos. Entonces, yo les hablé ahí en la primera parte de la naturaleza divina de Jesús, que Él pone ahí que si yo no tengo conocimiento, si yo no puedo utilizar las promesas que Él tiene, yo no voy a ser libre como una persona que pueda pedir lo que quiera o lo que busca para realmente sentirse bien con Él mismo. Entonces, empecé a desear lo que no tenía, porque yo me enterré en una relación por 23 años en mi vida, porque yo sentía que me lo merecía. Falsas ideologías tal vez, o quizás de alguna manera no entender quién era yo. Y creo que esa fue parte de mi problema toda mi vida.
no entender quién era Gloricel, su identidad. Nadie puede pedirle a nadie nada si primero no sabe cómo es uno. Yo no podía permitir el respeto de nadie hacia mí, porque yo no me respetaba. Entonces, si yo no me respetaba, ¿cómo Dios podía contestar una respuesta para mí? Entonces, ¿por qué las respuestas no llegan a mi vida? La naturaleza de esas respuestas, solo a nivel sencillo y fácil, porque no me conozco, no sé mis limitaciones, no sé mis virtudes, no sé todo aquello que necesito para ser una persona exitosa. La realidad de la vida. Hay personas que con su carácter cambian el mundo, cambian las circunstancias de la vida, y otros que nos hundimos en el temor y en el miedo y no dejamos de ser del montón. Y eso es lo que yo no sabía cómo pedirle a Dios. ¿Cómo le podía pedir yo a Dios? No ser conformista, desear el éxito, si no tenía idea de lo que era eso. Cuando uno como hijo le pide a sus padres algo, una fiesta, uno crea un escenario, espera el último momento para que llegue el Señor, para que llegue el papá o la... En el último segundo, en los últimos 2 minutos, ¿me das permiso para ir al cine? Así lo hacemos. Y sin darnos cuenta, así lo hacemos con Dios. Porque en nuestra naturaleza no está el conocer realmente cuál es la identidad real de Dios. Y eso lo que provoca es que haya aturdimiento, haya frustración, decepción, que es lo que usa el demonio para lograr romper con los esquemas de la felicidad que cada una de nosotras está buscando. Entonces viene la liberación de Jesucristo en nuestras vidas, dominio propio, templanza, la paciencia, la virtud de los que le hablé al principio, y necesitamos entonces eso. Pero ¿cómo se come eso? O sea, yo les estoy hablando como bebé, cuando uno conoce eso. Porque cuando uno no conoce eso, uno es un bebé. ¿Por qué uno es un bebé? Porque tú no puedes asimilar en tu vida lo que no puedes entender. Y una de las cosas que a mí me ayudaron mucho es que yo era como el mosquito. Pum, 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 pum. Era persistente, disciplinada, porque Dios me tomó con milagritos rápidos, y no milagritos materiales o físicos, sino lo que yo necesitaba. Y mi primer regalo que Dios me dio fue transformar mi corazón duro en un corazón nuevo. Y eso es bíblico. Eso está en Ezequiel 36, del 25 al 27. Las que quieren anotar, ahí dice: quita el corazón de piedra y dame un corazón nuevo. Entonces yo repetía eso en mi vida, porque, y lo primero que me pasó fue que Dios me regaló un corazón nuevo. Pero ahora puedo saber lo que es un corazón nuevo,
porque ya hubo un proceso de sanación por 17 años, donde mis lágrimas fueron vertidas en gozo, porque saqué toda la frustración, todo aquel dolor que yo tenía, y hoy podía sentir que me podía sonreír de una manera bonita, tranquila y deseosa de pedir lo mejor del reino de Dios para mí. Entonces, yo les preguntaría a ustedes en esta noche, y no para que me contesten, ¿qué deseas tú de Dios? ¿Qué buscas realmente tú como una persona que Dios te dé? Ese es el secreto. El secreto es sentir que tus ambiciones, porque uno tiene derecho a tener ambiciones, lo que dice Dios es los excesos lo que hace daño. Pero yo puedo tener buenas intenciones en mi corazón, pero si yo no puedo las intenciones de mi corazón guardarlas con el proceso de Dios en mi vida, no van a llegar nunca, porque Dios no me va a dar algo que sea yo como los 9 leprosos que nunca más volvieron y solo volvió uno. Entonces yo le decía al Señor, Señor, hazme agradecida. Permite que en cada cosa que tú me das, yo me acuerde de lo que tú representas. Y me acuerdo que en los primeros momentos que yo empezaba a escudriñar la palabra de Dios, fui, porque antes de yo tener la oportunidad de Dios de darme la bendición de poder trabajar con mujeres, yo iba a todos los grupos que yo podía llegar. Llegó fulano, ya yo iba. No fallaba. Entonces, la primera lección que yo recibí de la palabra, yo pienso que fue Jeremías. Jeremías era un hombre llorón. Yo era una mujer llorona. Cuando yo entendí que él se pasó 18 capítulos de su libro de profeta, llorándole a Dios de que no lo pusiera a hacer las cosas, yo me di cuenta que mientras yo siguiera llorando, jamás iba a tener lo que yo deseaba de parte de Dios. Dios está abriendo los ojos de algunas aquí. Así lo veo yo, fíjense, tan sincero como eso. Dios está tocando el dolor de algunas de las que están aquí y lo está llevando a algo más hermoso. Igualmente para Eliezer. O sea, Dios está llamándonos a ser mujeres productivas, dichosas. Miren, una de las cosas que yo aprendí en el proceso era, yo era una mujer que quería venganza, porque el que me había lastimado a mí tenía que pasar lo que a mí me diera la gana. Qué equivocada estaba yo. Mientras más pedía eso, más se me trababa todo. Entonces, ¿cuántas veces tuve que morir al yo, como les dije, y dejar que Cristo fuera el justo conmigo? Porque la palabra de Dios lo dice, que si yo le entrego a Él mis cargas, Él me hace justicia. ¿Ven? Entonces, empecé yo a cambiar mi forma de ser. Empecé a no buscar lo que yo necesitaba, que era lo material en ese momento. Empecé a hacer brillar lo que estaba oculto dentro de mí, que en algún momento se fue, porque yo no supe cómo cultivar los talentos que yo tenía.
Ese es parte del proceso de una mujer. Los tiene, los quiere desarrollar, pero no sabe cómo. Entonces, una de las primeras lecciones que recibí cuando eso sucedió fue que logré, en el nombre del Señor Jesús, entregarle a las personas que yo quería respuestas positivas. Eso fue lo primero que yo hice. Y miren, empezaron a llegar. Porque ya en mi corazón no había venganza humana, sino el deseo, porque yo me ponía a pensar, si yo como hija de Dios quiero algo que Él me dé, el otro también debe estar buscando algo que Él quiere. Entonces, por algo la palabra dice sabiamente que si yo me jacto de lo que otra persona sufre cuando Dios hace justicia, eso me va a devolver a mí 7 veces. Y yo, en el proceso ese de buscar ser una mejor persona, conocí a una mujer árabe que impactó mi vida casualmente en Chile, el país de Mónica, y a esa mujer me dijo: todo lo que se escupe para arriba le cae tarde o temprano la luz. Entonces me di cuenta que era cuestión de tiempo que Dios resolviera las cosas, pero primero tenía que matar esa forma de ser mía interior. Y lo primero que saben que fue lo que me acordé en ese momento: no puedo hacer retroceder nada de lo que viví, ni puedo echarle la culpa a nadie de lo que viví. Mucho tiempo me decían en mi familia: tu mamá te llevó a casarte rápidamente, hasta que yo entendí la que tomó la decisión fui yo. Ella no me obligó a ir al altar. Ella no me hizo que yo le dijera sí. Fue mi pasión o tal vez mi deseo de ser más independiente rápidamente en lo que me metió en el hoyo. Es una realidad, pero esa madurez no la adquirí hasta que fui conociendo quién era Jesús, qué quería Jesús hacer conmigo. Entonces Dios empezó a transformar mi vida y ya yo aprendí a pedir, ya yo aprendí a buscar, porque ya me di cuenta de que cuando yo empecé a buscar mi camino, yo me había desviado del camino que Dios tenía preparado para mí. Entonces, en vez de ir por el camino derecho que Dios nos da desde el vientre de nuestra madre, porque Dios es el que nos forma desde el vientre de nuestra madre. Ayer me impacté mucho con una persona que me habló y yo nunca había oído eso, pero tengo que decirles que lo que les acabo de decir es una realidad. Y esa persona me decía: ¿sabes una cosa? Fui a este evento donde hicieron de sanidad y respiración, o no me acuerdo qué otra cosa. Y en el momento en que yo presenté a mi hija, me acordé del nacimiento de mi hija, lo difícil que había sido y cómo ella luchaba dentro de mi vientre para poder salir, y que el doctor me dijo que si faltaba y que si un día más se retrasaba, ella no iba a estar viva. Entonces ella empezó a llorar en ese momento en que ella recordó lo del alumbramiento de su hija y me dijo:
que nunca se lo había dicho. Ustedes no conocen a la persona, lo van a saber, pero me dijo, hoy te lo voy a decir por primera vez a ti. Y me dice que cuando ella sintió el momento de la concepción de su hija, porque por lo que ella sumó, esto multiplicó, ella sintió que cuando el esposo le hizo la relación sexual, había una presencia negativa en ese momento. Wow. Dice que ella todavía se recuerda del impacto que esa fuerza maligna en ese momento la tocaba, y ella en su ignorancia no sabía. Y fíjense que yo me erizo. Entonces yo me erizo porque en la palabra dice, desde la concepción Wow. está Dios en nuestras vidas. Entonces me pongo a pensar, y se los digo de corazón, la convicción de pecado es muy importante. Entonces, en ese momento yo empecé a ayudarle y le dije, vas a hacer, porque Dios te dio la revelación para que mataras esa situación que había sucedido. Entonces, clamamos en ese momento para que de maldición fuera vida en esa muchacha. Fue algo muy bonito. Fíjense que hasta me erizo y todo, porque realmente si lo buscamos de corazón vamos a recibir las respuestas. Ella tuvo que esperar 25 años para poder empezar a trabajar. No importa lo que tengamos que esperar, lo importante es que en el proceso de la espera, Dios va a ir dándonos regalos, nos va a dar personas que nos eduquen, que nos ayuden en ese proceso. ¿Ustedes creen que yo lo hice sola? ¿Ustedes creen que yo no necesité apoyo? Por supuesto, porque lo que unos hicieron por mí en ese momento, Dios me permite hacerlo por otros en este instante. Por eso que qué lindo lo que dijo Mónica cuando dijo de las líderes. Todas tenemos la oportunidad de ser líderes. Pero el problema es que uno líder no puede botar todo lo que Dios le ha dado, marido, hijos y todo, por querer estar en el yupi yupi con Dios nada más y olvidar todo lo demás. Y quiero decirles que a mí nunca me había tocado una experiencia del yupi yupi, pero a mí ahora que fui a Costa Rica hace poco con mi esposo, una mujer se me acercó y me dijo, yo le estoy pidiendo a Dios que me quite a mi marido, porque yo quiero estar más en contemplación con Dios. Y le dije yo, Dios me empezó a darle palabra para ella y salió de su espíritu de error, porque todos tenemos espíritu de errores en nuestras vidas que frenan el espíritu de avance que tenemos que tener en nuestras vidas. Si así como nosotros profesionalmente nos sentáramos un tiempo con Dios y creáramos estrategias espirituales igual que las que hacemos en nuestro trabajo, Dios funcionaría mejor para todas. Porque lo que nos distrae es lo que nos impide, y a mí mi guía espiritual hace muchos años me dijo, no deje de enfocarse en las cosas de Dios, porque cuando se desenfoca, ahí es donde pierde la bendición de Dios, porque viene la distracción y se va la bendición de Dios en ese momento. Una mujer sabia que me dijo eso, yo lo agarré y lo empecé a trabajar como persona. Y yo no estoy diciéndoles lo que les digo hoy solo para mujeres también,
Para Eliezer se lo estoy diciendo. Porque todos adolecemos de responsabilidades. Todos adolecemos del orden, de la disciplina que necesitamos en nuestras vidas. Entonces, yo escribí la forma como debe ser la oración cuando nosotros deseamos que Dios nos conteste. Porque respuestas hay muchas, pero yo entendí que la oración sabia me da la dirección correcta a mi respuesta. Lo único que yo necesito es que mis sentidos estén enfocados a lo que Dios desea para mi vida. Si yo me hubiera quedado estancada de la manera como yo deseaba que mi vida se desarrollara, todavía seguiría estancada. Porque uno tiene que aprender que Dios sabe más de lo que nosotros debemos saber. Yo siempre lo digo, wow, qué bendición esa, cuando Noé empezó a hacer el arca y todo el mundo se burlaba y el hombre tenía en su mente los planos, cómo Dios quería que lo hiciera, porque tenía un propósito y al final supimos todo lo que pasó en ese momento. Así mismo surge en la vida de nosotros como personas de esta actualidad, de esta época moderna. Siempre habrá un Noé, siempre habrá un Abraham, un Moisés, un Josué en la vida de cualquier persona. Lo importante es que nosotros descubramos si somos ese Josué, ese Moisés o ese Abraham o Noé que yo quiero para lograr mi vida que sea de provecho. Miren, es algo indescriptible el ardor que uno siente cuando uno está en el camino de Dios. Y lo decían los dos hombres que iban en el momento en que Jesús había muerto. Ellos decían, pero tú no te has dado cuenta de todo lo que ha pasado en los últimos días en este lugar. Me dicen, y él se hacía el bobo. Pero cuando partieron el pan, se dieron cuenta que era Dios, que era Jesús. Y dijeron, con razón nos ardía nuestro corazón. Miren, cuando Dios está haciendo un proceso de restauración en nuestra vida, hay calor, el calor del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es nuestro amigo, nuestro eterno ayudador, consolador, como lo dice la palabra de Dios. Pero yo no lo puedo creer por cada uno de ustedes. Yo no puedo mañana robarle a Dios un milagro como lo hizo Abraham y lo hicieron otros profetas, si yo no busco también robarme ese milagro. ¿Dónde estás tú en este momento con Dios? ¿Eres light? ¿Eres decidida? ¿O eres impulsiva? ¿O eres como el mosquito? Eso solo te lo puedes contestar tú. Eso solo lo pueden recibir ustedes de parte de Dios. Porque Dios conoce los pensamientos y los deseos más profundos del ser humano dentro de su corazón. Y Él va a resolver todo en base a lo que te rodea. Porque Él no quiere que tú solamente seas feliz. Él quiere que todo lo que te involucre a ti sea de felicidad para tu entorno familiar. Dice, si tú eres salva, tu casa y tú serán salvos. Entonces, pero si yo pido, Señor, acuérdate solo de mí,
¿cómo me va a poder responder Dios esa oración? ¿Cómo va a haber un clima agradable en mi casa si yo soy egoísta? Si yo solo pienso en lo que yo quiero. Entonces yo busqué, porque muchas veces adolecemos de lo que es las respuestas reales porque no tenemos una buena oración. Entonces yo busqué en la palabra de Dios cómo tenía que ser mi oración para que fuera fructífera. Dice que uno no puede ser fructífero si uno no tiene identidad. Y si uno no ha pasado por el fuego de la prueba, el dolor. El dolor me madura. Porque cuando uno está en el trabajo, ¿qué es lo que lo madura a uno? La experiencia. Y la experiencia es lo que permite que uno sea diferente y que sea más agresivo, más fácil para hacer las cosas. En la vida personal lo mismo. Esa agresividad va a tener un valor agregado en mi vida. Entonces, ¿cómo debe ser la oración? Debe ser humilde. El primer punto debe ser humilde. ¿Por qué debe ser humilde? Porque yo no le puedo pedir a Dios respuestas si estoy con mi marido en la cama y le digo que lo destruya y se lo lleve. O sea, o quiero que destruya a una persona que era mi amiga. Nos reímos, pero en la carne, en lo que nos duele, deseamos muchas veces eso. Yo muchas veces lo decía. Entonces, mi oración no puede ser humilde si yo estoy pensando en servillarle el piso a otra persona. Uno de los hombres más humildes dentro de la palabra de Dios, siendo un hombre orgulloso, fue Moisés. Él tuvo que pasar 40 años de desierto para lograr que su orgullo se transformara en humildad. Y fue tan humilde ese hombre que hasta se tuvo que tapar el rostro porque era tanto el resplandor de Dios en su vida que estremecía a la gente que lo veía. Entonces empezó a ocultarse la cara. Esa es la humildad que tenemos que buscar nosotros. Ese hombre, su hermana lo quería destruir y él, Señor, no tomes en cuenta su pecado, ayúdala. Esa es la humildad que Dios quiere de nosotros. Entonces yo no les digo, sino que busquen en sus momentos de dedicación a Dios dónde está mi verdadera humildad. Todo el mundo habla de humildad, que tengo que ser humilde, que no, pero no se ve la humildad, se ve la agresividad en el rostro. Y en eso estamos adoleciendo aquí en Panamá. Entonces pueden buscar, él debe ser humilde, el Salmo 10:17 y Lucas 18:13-14 para que lo lean en su casa. Lucas 18:13-14. El segundo punto que puse, cómo debe ser la oración, debe ser audaz. Miren, muchos años de mi vida, mi oración fue pasiva. No levantaba ni el bloque de la casa. Es una realidad. En la autoridad que uno recibe de Dios se tiene que dar con audacia. ¿Dónde está
tu manera agresiva, porque eres agresiva en el trabajo cuando alguien te quiere meter los pelos de punta y que la persona está queriéndote serruchar el piso y llevarse tu trabajo, no te vuelves una fiera. ¿Y por qué en la casa no? ¿Por qué cuando haces una oración no? ¿Por qué no eres audaz para pedir para ti? Muchas veces yo me di cuenta que no era egoísta conmigo y ese fue mi problema. Tenía esa falsa humildad que tú, no, yo no puedo ser, deja que sea el otro. Hasta que me di cuenta que mi audacia de lo que Dios me enseñó no se lo podía transmitir a nadie. Yo no tenía idea de qué les iba a decir hoy, pero me senté ahí y empecé a buscar lo que Dios me ponía en mi corazón, porque lo aprendí, lo desarrollé en mi vida. Y yo veía esa gente de Dios que llegaba a un púlpito y agarraba, hoy les voy a hablar. Y yo decía, ¿podré yo algún día hacerlo? Porque yo sí lo anhelaba, porque yo había visto lo agradecida que yo me sentía con Dios. Y las mujeres de Dalcor saben todos las vicisitudes que yo experimenté en algún momento, en el fuego. Pero Dios me sacó. Como sacó a los 3 hombres del fuego, que ninguno se quemó. Así mismo tenemos que pensar. Entonces yo quiero que piensen en cómo está la audacia para pedir. Ay, Señor, tú sabes que hoy vengo ante ti porque yo quiero que sea blanco en vez de azul. ¿Tú crees que podrías ayudarme? Esa respuesta nunca va a llegar. Dice la palabra de Dios que los violentos arrebatan los cielos. No lo digo yo. Eso lo dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo puedo yo ser violenta ante las cosas de Dios? Wow, ya, hasta me dolió aquí. ¿Cómo puedo ser yo violenta si no soy audaz? Si no soy de esos primeros pioneros que caminaron por el desierto sin agua, sin tierra, buscando el lugar más lindo al lado del río, porque esa era la tierra que ellos querían. El pueblo de Israel tuvo que ser audaz para sacar al hebeteo, al moabita, el amonicita, todos lo tuvieron que ser audaces. Pero fueron 12 espías y solo 2 fueron audaces. Los otros 10 se los comió el miedo. No pudieron hacer nada esos días. Solo los 2 audaces lo pudieron hacer. Entonces yo les digo, busquen dentro de ustedes qué tan audaces son ustedes. Entonces, el tercero, ahí pueden leer en Debe Ser Audaz, 1 de Juan 5, del 13 al 15. Entonces, el otro, ¿cómo debe ser mi oración? Debe tener fe. Oh, quiero decirles que la fe trae tribulación. Si yo le pido a Dios fe, prepárense, porque viene la batalla fuerte. Entonces debo tener fe. La fe va creciendo como el grano de mostaza. Pero entonces uno ve un árbol, entonces todo el mundo dice, bueno, algún día ese árbol va a estar grande. No, esa no es la fe que Dios quiere en nosotros. La fe que Dios pone en nosotros es una fe que va creciendo con el dolor. Puede crecer en segundos, en minutos. Porque la gente
de Israel era una gente incrédula. Y estaban huyendo del faraón que venía detrás de ellos. Y aún así, cuando tenía la vara Moisés para abrir el mar rojo, había gente que no tenía fe. Entonces, eso te muestra que nosotros decimos, la fe viene por el oír y no por el ver, pero tenemos que ser como Santo Tomás para ver y creer. O sea, y eso es algo que nos impide tener fe, porque estamos a la casa de algo sobrenatural visto o algo físico visto, porque no lo creemos de otra forma. Entonces, tenemos que pedirle a Dios que nos diga dónde está la fe en mi oración para recibir las respuestas que yo debo recibir. Miren, una de las cosas que impiden que uno pueda recibir es, ay, yo eso lo sabía. Ya yo no necesito eso. Ay, no, eso no me va a ayudar. ¿Saben? A mí me pasó una experiencia que me ha dejado impactada en mi vida. Porque Dios permite que yo trabaje lo que es la sanidad interior con las personas. Ese es mi don, lo que Dios me ha permitido. Entonces en Costa Rica se acerca esta mujer, no les voy a contar la historia, pero solo ese pedacito. Se acerca una mujer y me dice, ¿usted cree que yo puedo orar por mi amiga? Yo le he dicho que usted puede orar por ella. Yo le dije, ¿cómo no? Entonces, en ese momento yo estaba pendiente de lo que estaba oyendo y le dije, después, pero la mujer fue insistente, así como la viuda, fue insistente y ahí se quedó parada, hasta que yo tuve que empezar a hablar con ella. Pero volvió a ser insistente en la tarde, no se me despegaba, ahí estaba, buscando su milagro. Y fíjense que me impactó algo con ella. Porque sentadas afuera, después de que tanto había insistido, la música estaba adentro. Y la cabeza de ella, no me lo van a creer, empezó a dar vueltas 360 grados. Así como cuando uno ve la película del exorcista, en la película de Poltergeist, así. Y no se le movía el cuerpo. Y yo delante de ella. Y yo me le quedé viendo así seria. Es entrenamiento de Dios. Entonces, yo empecé a atar ese movimiento en su cabeza, pero ella me decía, en mis oídos, siento que hay algo que sube el volumen para que no pueda oír lo que yo estoy diciendo en este momento. Y mientras yo más le hacía, más le subía el volumen. Entonces, Dios me llevó a una nueva experiencia y bendito Dios que me pudo ayudar a librarla de esa situación cuando ya dejó de dar vuelta su cuello y ella sintió que algo salió y empezó a oír lo que yo decía. ¿Por qué digo eso? Porque hay tanto dolor en el corazón de muchas de las que están ahora mismo aquí adentro que no tienen esperanza de creer que sus cosas pueden cambiar. Yo todavía, desde que conozco de Cristo, no he visto a nadie que se haya quedado esperando pan. Desde que yo empecé a trabajar con el Señor, todas las personas han recibido cosas positivas. Entonces, esas personas que tienen cerradas los oídos
que no quieren escuchar que Dios quiebre esa situación para que empiecen a sentir que no importa el dolor que han experimentado, el rechazo que han experimentado, las situaciones difíciles como mujer que han experimentado, Dios tiene un tiempo para ti y tiene un momento preciso para ti. Solo tienes que creerlo, porque si no, te vas a quedar toda la vida esperando lo que no llegó. Entonces se los digo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el de tener fe, siempre a mí me gustó y lo tuve una vez en alcohol. Realmente fue una bendición tener a este hombre, Serafín Contreras, que es una eminencia como motivador, pero Dios me hizo conseguirlo. Y siempre me acuerdo de Hebreos 11 y Hebreos 12, porque él dice que esa es la antesala de la fe y la fe desarrollada. Hebreos 11 y 12. Entonces, sobre todo la fe en Hebreos 11, 6. Entonces, seguimos cómo debe tener la oración uno para recibir respuestas. La oración debe ser sincera. Wow. Muchas veces yo me impactaba porque yo decía, estoy contenta, no llegó, pero estoy contenta. Pero llegaba alguien de parte de Dios y me decía, no seas tan hipócrita. Así me decía. Y así debemos pensar. Cuando tenemos una decepción en una respuesta que esperamos de Dios, queremos ser más preparadas o más listas para saber que podemos estar sin esa situación. Es mentira. Todo el mundo quiere cosas buenas, positivas. Entonces, esa es la sinceridad que Dios pide. ¿Sabes? Señor Jesús, yo creía que esta vez sí era para mí, que esta oportunidad sí yo iba a recibir lo que quería, pero algo estorbó el camino. Entonces dice por eso que hay espíritus de avance que provocan que la audacia de nuestra oración rompa con los espíritus estorbados, que no permiten que la oración sea contestada, porque siempre que uno tenga una potestad que se vaya, vendrá otra nueva. Y lo tenemos, y léanlo en Daniel 10. Se fue el príncipe de Grecia o de Persia y llegó el de Grecia. Se fue uno y vino uno nuevo. Entonces, es como el jefe nuevo que llega. ¿Qué vendrá a traer este nuevo jefe con ese librito? Lo hemos experimentado en lo físico. Entonces viene el jefe y dice, hoy yo no quiero que todo lo hagas verde, lo quiero morado. Así dicen los jefes. Y cuando empezamos a hacerlo, nos damos cuenta que no estamos preparados quizás para hacerlo morado y lo hacíamos verde antes. Porque el hombre se acostumbra a la rutina. El hombre se acostumbra al conformismo. Ah, no, ya yo tengo todo lo que yo quería. Yo tengo el carro que quería. Yo tengo el radio que quería. Dios te ha dicho que tienes que dejar de desear. Mira lo que le dijo a David cuando David pecó. Te hubiera dado mucho más, pero él cerró la puerta para ese mucho más. Él mismo se clavó el cuchillo por no ser obediente.
Entonces, en esta parte de la sinceridad, Salmo 145, 18. Realmente confío en que lo vayan a leer en algún momento. La oración debe ser sencilla. Fíjense que muchas veces en el crecimiento en mi vida o el buscar respuestas en mi vida, porque no sé qué, baja, sube, o sea, yo les estoy diciendo, tírate, voltéate. Uno busca unas oraciones, pero lo que se dice, ¿y para qué te cuento? Cuando uno empieza a escudriñar la palabra de Dios, sí, es que el frío ese, por eso le digo la cuando yo digo que debe ser sencilla, uno se da cuenta que cuando Jesús sanaba, él decía, se va. No decían el nombre de Jesús porque él era la autoridad, pero era una sola, cállate, y salía. Vete, sube. Es la autoridad del verbo lo que hace la diferencia. La autoridad con la que uno diga con el verbo de la palabra. Entonces, en ese debe ser sencilla, que no voy a ahondar mucho, Mateo 6, 7. Debe ser persistente. La otra. Tenemos el ejemplo de la viuda. El hombre no era creyente. El hombre no sabía quién era Dios. Pero la mujer insistió tanto que cambió la circunstancia de esa mujer. Y el hombre dijo, mira, voy a contestarle a esa mujer, porque ya me tiene hasta la coronilla. ¿Cuántas veces no nos pasa a nosotros así? Ay, pero nosotros no llegamos así. Ay, qué pena me da don Francisco. Aquí estoy de nuevo yo molestando. Aquí estoy yo de nuevo tratando de sacarle la respuesta. Pero no nos damos cuenta hasta que conocemos al Dios de nuestra vida, que si yo entro en un lugar y la gracia y el favor de Dios me acompaña, ya está hecho el milagro, ya está hecho, no necesito más nada, porque lo que me protege a mí es más grande que el gigante que puede estar afuera. Amén. O adentro. Pero eso, si yo no lo creo, no funciona. Entonces, ¿cómo puedo ser persistente conociendo a Jesús? ¿Qué fue lo que Jesús hizo por mí? El otro debe ser definida. El número 7, debe ser definida. ¿Qué quiero decir con debe ser definida? La dirección correcta. El área que realmente yo necesito encontrar y delimitar. Cuando ustedes van a un trabajo, para que lo entiendan en lo humano, Mabel le dice a su empleado, mira, te va a tocar recursos humanos. Y hay una compañera de Mabel, Carmen, que hace los trabajadores. Recursos humanos y los trabajadores tienen temas que pueden chocar entre los dos departamentos.
entre las dos áreas de trabajo. Entonces viene el jefe y le dice, no señorita Carmen, usted va a trabajar el área de Pueblo Nuevo y Mabel va a trabajar el área de Pueblo Nuevo, de San Miguelito, de San Francisco, de Obarrio, todo lo demás. El jefe está definiendo lo que hay que definir en la oración. Definir en la oración. Entonces, eso es importante cuando uno va a definir algo de parte de Dios. El territorio que quiero tocar. Miren, es importante cuando uno tiene oraciones audaces no meterse en el territorio ajeno, porque se pueden revolcar, pueden estar lastimadas. Métanse en el campo que Dios les pone en un momento determinado. Si Él quiere ampliarlo, les va a enseñar. Pero lo importante es que definan el área de su territorio. Y el área más importante a definir al principio y trabajar es el área del hogar. Yo no puedo salir a la calle a trabajar si en mi casa hay destrucción. Porque el demonio va a entrar a través de esas puertas abiertas. Entonces yo tengo que definir mis necesidades con Dios. Entonces ustedes van de poquito a poquito definiendo la situación que desean. Y por último, deben estar de acuerdo. Debe ser definida Salmo 27:4, Hechos 12:5. Y cuando dije persistente, no les dije las citas, ¿verdad? No. Lucas 18:7 y Colosenses 4:2. Persistente. Persistente es Lucas 18:7 y Colosenses 4:2. Y debe ser definida Salmo 27:4 y Hechos 12:5. Y la última debe estar de acuerdo con las Escrituras. Primera de Juan 5:14. En ese deben estar de acuerdo con las Escrituras. Yo creo que todas sabemos la importancia de las Escrituras, de la palabra de Dios. Pero lo más importante cuando uno busca la palabra de Dios es entender que uno necesita enfocarse en el área real. Cuando yo no conocía y escudriñaba tanto en la palabra de Dios, encontré las promesas personales de Dios. Hay Biblias que traen las promesas personales en rojo y el resto en blanco y negro. Entonces, de acuerdo a mi necesidad, yo empiezo a clamarle a Dios. En eso los evangélicos, sí, yo no estoy hablando de religión, pero los evangélicos tienen un punto importante. ¡Wow! Ellos, como dice Habacuc, ellos ponen la visión en la nevera, en el espejo, en el baño, en la recámara, en la peinadora. Y la reclaman, y la reclaman, y la reclaman, y la obtienen. Los pasivos no heredaremos el reino de los cielos. Perdónenme que se lo diga. Porque uno está esperanzado a que otro trabaje por uno. Cuando uno es el que tiene que trabajar, y la palabra de Dios dice, esfuérzate y sé valiente. Entonces, yo no puedo en ningún momento tener una respuesta positiva a mi vida si no tomo en orden lo que les acabo de decir en la oración.
sobre todo para mí la más importante es la audacia, con la que yo tengo que enfrentar el éxito que yo necesito. No soltar. Cuando tenemos una situación con alguien, oramos hoy, nos acordamos dentro de 3 semanas, dentro de 6 semanas volvemos a mencionarlo. No. Golpearnos, con audacia, y todas las respuestas llegarán a la vida de ustedes. Entonces, ¿por qué no llegan las respuestas? Yo lo voy a decir sin decirles, no voy a explicarles por qué cada cosa es, eso será otro día. Pero no llegan las respuestas porque el demonio destruye nuestra seguridad como personas. Entonces, ¿en qué la destruye? La destruye en la decepción, el desaliento, la desesperación, la duda, la incredulidad, la distracción, el doble ánimo, la deshonestidad, el engaño, la torpeza, el estancamiento, en la demora, en la discordia, contaminación, difamar y desobediencia. Ahí están todas las cosas, maquinaciones que usa el demonio para destruir la seguridad de uno. Y todos, mientras que existamos en este cuerpo, vamos a tener esas 16 cosas que les mencioné. ¿Por qué razón? Porque somos humanos. Y dice la palabra de Dios, separado de mí, nada podéis hacer. Porque yo voy al Padre y todo lo que pidas en mi nombre, Él te lo dará. Pero ¿qué pasa? Y eso se los digo porque se los digo a mucha gente. Llega el Padre, hace reconciliación con el Padre, conocen al Espíritu Santo y se olvidan de Jesús. Y Jesús es la llave, porque Él pagó un precio para nosotros en la cruz y su resurrección. Si uno no entiende la identidad de Cristo para nuestra salvación, no tenemos ninguna respuesta cumplida. Muchas gracias. Jesús es nuestro ID. ¿Ah? Jesús es nuestro ID. Así es.